Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren en este preciso momento. Agradecemos una vez más la oportunidad que el Señor nos regala para abrir las Sagradas Escrituras y tomar una porción que sé que va a edificar nuestras vidas. Agradecemos primeramente a Dios y segundo a la oportunidad de este medio para poder llegar a sus vidas. La cita se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo número 9. Lo leemos de la siguiente forma. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Muy importante esta cita bíblica, porque sabemos que Dios nos llama de muchas formas, de muchas maneras. Muchas de las personas que en su tiempo solieron ser grandes evangelistas, o mejor dicho, predicadores, que se inspiraban para llegar a las multitudes, a las masas, o en los parques, o en diferentes lugares. Ellos salieron de lugares donde normalmente había violencia, crimen, odio. Algunos eran pandilleros, como el caso de Nicky Cruz. Otros probablemente eran personas que tenían una carrera, por mencionarlo, a nivel profesional. El caso del pastor Manuel Ruiz, que era cónsul en Ecuador. Y así solemos ver que Dios siempre ha llamado a las personas. Nos ha llamado de una u otra forma. Ha llamado a algunos que han estado en prisión. Una vez han salido de cumplir su condena, los hemos visto predicando este evangelio y compartiendo ese testimonio acerca de las maravillas y del poder de Dios. Por otros caminos también solemos observar personas que llegan a gozar de un encuentro con Dios a través de un determinado milagro que Dios pudo haber hecho en su salud, que era muy escasa. Otros a nivel de diferentes tipos de problemas, ya sean personales, del hogar, o algunos atravesando cuadros más allá de lo previsto, como situaciones espirituales. Pero sea como sea, Dios siempre sigue llamando. Y en esta cuarentena, donde muchos tienen temor, otros tienen otro tipo de pensamiento acerca de que el mundo se está acabando, otros están visualizando de forma muy negativa cómo va a terminar este año y cómo va a ser el año 2021. A diferencia de lo que pueda estar pasando tanto en la política como en la ciencia, o lo que se vaya a estar registrando en ámbitos políticos o empresariales, quiero decirles que Dios en este tiempo de pandemia sigue llamando a las personas para que le conozcan. En primer lugar, cuando hablamos de Mateo, Mateo era un publicano. ¿Quién era o qué significaba ser publicano? Publicano era una persona que se encargaba de recaudar los impuestos, y en esta oportunidad para el Imperio Romano. Por lo tanto, era una persona que, siendo judío, había abandonado los principios que se habían enseñado en su hogar para ahora servirle a la nación que estaba oprimiendo a su propio pueblo. Vamos a hacer una idea. Probablemente, si visualizamos parte de lo que pudo haber sido la infancia de Mateo, yo me imagino a su madre, tal vez a su padre, muy alegres, muy contentos, le ponen el nombre que pudo haber significado de una manera particular algún ser o alguna persona en sus momentos que pudo haber sido de inspiración, tal vez un abuelo o un rabino o un sacerdote, etc. Pero ellos le pusieron el nombre de Mateo o Leví porque tenían grandes esperanzas en la vida de su hijo, tenían grandes sueños. Es como hacer la comparación en la actualidad. Ninguna madre agarra a su hija de días de nacido y luego se pasea por los alrededores del hospital donde le va a estar profetizando, va a estar declarando y diciéndole a la niña que tiene de sus brazos que a los 12, 13 años ella va a estar en el hospital dando a luz. Tampoco vamos a ver a ningún padre que agarre a su niño de acaso meses o pocos años y lo va a pasear frente a una cárcel y le va a decir: oh hijo mío, sé que tú vas a ser un pandillero y en pocos años, sé que cuando tengas 12 años vas a ser un criminal o un antisocial. Creo que no, creo que todos
Los que tenemos juicio le ponemos un nombre porque tenemos una esperanza y una confianza de que el día de mañana ese niño o esa niña va a ser de gran bien. Creo que el esfuerzo de los padres es darle lo mejor de lo que tal vez ellos no recibieron de sus padres, por diferentes razones. Pero en esta oportunidad vemos que los padres tenían sueños. Y tal vez Mateo interactuaba con amigos, tenía compañeros, iba a la sinagoga, participaba del judaísmo. Era un chico imperactivo, era un chico callado, no lo sabemos. Pero sí sabemos que fue formado dentro del judaísmo. Pero fue creciendo y algo tal vez se empezó a apoderar de su corazón. ¿Qué pudo haber sido? Tal vez visualizar su hogar en extrema pobreza, mirar a su alrededor y querer tener una oportunidad para lograr algo o ser alguien en la vida. Tal vez miró y dijo, si sigo de esta forma, jamás voy a ser alguien. Tal vez su corazón se fue tras el dinero o vio el camino más fácil. Pero lo próximo que él hizo no solamente fue traicionar a su propia nación Israel, sino que también llegó a ser considerado un traidor y llegó a ser la vergüenza de sus seres queridos y por ende de las personas que en algún momento lo conocieron, a lo mejor ahora lo miraban con gran desprecio. ¿Cómo era Mateo en la actualidad? Un hombre que tenía dinero, pero no gozaba del cariño de sus seres queridos, no gozaba de esa relación interpersonal con aquellas personas que lo vieron crecer. Y a la vez era considerado una persona no solamente traidora por el pueblo de Israel, sino era alguien lleno de desconfianza. Por lo tanto, los romanos al verlos se podían hacer la pregunta, si éste traicionó a su propio pueblo, ¿por qué no lo hará con nosotros? Así que no gozaba de confianza de ninguna persona. Ese era Mateo. Ahora, ¿qué se dedicaba a hacer Mateo? Vamos a comparar una idea bien fácil, o una manera, un ejemplo bien sencillo, bien simple. Ellos recaudaban impuestos, pero imagínense que una familia no tuviera cómo pagar los impuestos del hogar. Ya probablemente lo único que tenían, o lo poco que tenían, sería para poner en la mesa. Así que Mateo llegaba con los centuriones y despojaba de los pocos animales que habían en la granja. Siguiente mes, porque eran muchos los impuestos de todo tipo, de alimentos, de nacimiento, por la tierra, por el lugar donde vivían. Así que ustedes se imaginan que para las personas se hacía muy difícil hacer los pagos de los impuestos. Cuando Mateo llegaba nuevamente a otra casa y ya no había alimentos, pero había un niño pequeño que estaba creciendo, él se lo podía quitar a los padres y él mismo era vendido como esclavo. Yo no me imagino cuánto mal habrá hecho Mateo. El pasado de Mateo tercer momento era incierto. Un pasado lleno de dolor, de odio, marcado por la traición, pero también en ese presente se podía visualizar la destrucción y el daño que causaba a su propia nación. De despojarle a las personas su techo, de quitarle los animales, de quitarle a los hijos para que sean vendidos por esclavos, pero él estaba muy cómodo, con mucho dinero, en una posición de poder, pero se encontraba odiado por todo el mundo. Y esto es lo interesante, porque sé que hay muchas personas que se encuentran en estos mismos momentos. Probablemente habrá algún marero, habrá un pandillero, habrá un narcotraficante, una mujer de la calle, un hombre que es un delincuente, una persona que vive de la prostitución o un hombre que se considera homosexual a sí mismo. Y es muy difícil querer cambiar, es muy difícil, porque en el momento uno sabe o uno dice, no hay vuelta para atrás, o no podré salir de este agujero en el cual me encuentro. Y para Mateo podía significar lo mismo. Él ya tenía que morir de esa forma, su vida no iba a cambiar. Y es la parte buena, porque siempre, en todo momento, en los momentos más difíciles de nuestra vida, hay alguien que siempre se cruza, y es la persona de Jesucristo. Jesucristo pasó por delante de Mateo. Mateo ignoraba quién era él. Solamente bastó que las manos de Jesús cayeran sobre los hombros de Mateo para que él se levantara de esa mesa de los tributos, para que él dejara en ese momento el ser un recaudador de impuestos, para que él le diera una espalda a aquello que había sido su pasado, del cual
él podía estar arrepentido. Solo las manos de Jesús sobre sus hombros le dieron la esperanza y la oportunidad de que él se volviera a levantar como una nueva persona, una nueva vida, una nueva criatura, para que él pudiera alcanzar entonces la salvación. Solo las manos de Jesús. Y yo sé que en esta cuarentena, sé que en estos días de pandemia, muchas personas, tal vez en el hospital, otros enfermos en casa, otros aislados, otros con temor, no solamente se han detenido a visualizar y a mirar lo que está pasando, han mirado su interior, han visto el vacío, han visto su condición, han visto donde todo ha terminado y se preguntan, si llegase a morir, este era el destino eterno para mí, esta era la condenación eterna para mí, no habría oportunidad de un cambio. La buena noticia que te estoy diciendo es que este medio permite que la mano de Jesús se pose sobre tus hombros para decirte, puedes levantarte, puedes cambiar si te decides a seguirme. Mateo ignoró mucho acerca de Dios, pero las manos de Jesús sobre sus hombros le permitieron huir no solamente de su pasado, huir no solamente de su presente, sino ir tras un futuro que era totalmente distinto a los pasos que él llevaba. Mateo ignoró que el amor de Jesús era tan grande que no solamente lo iba a llevar a escribir este primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, sino que también iba a ser un apóstol, iba a ser un discípulo, iba a ser un seguidor, iba a ser un hombre reconocido en el mundo que era capaz de haber seguido a Cristo. Qué buena noticia para usted y para mí que me escucha. Si hoy decides seguir a Cristo, tu pasado no va a cambiar, pero tu mañana será diferente. Dios puede hacer contigo como Él le plazca. Solo repite conmigo estas palabras y de seguro tendrás un encuentro con Jesús. Allí donde estás, si aún no has hecho la oración de fe, repite conmigo: Jesús, abro hoy mi corazón y te pido que entres en él, que desde hoy me permitas gozar, ser parte de la familia en Dios. Estoy arrepentido y te ruego que en tu amor me permitas seguir avanzando, seguir adelante, Dios, pero en esta oportunidad con tus manos sobre mis hombros. Esto te lo pido, Señor, y te agradezco de todo corazón. Que el Señor les bendiga a todos allí donde están.